si los esclavos ingleses trasladados a Nueva Zelanda y a Australia lo pasaron mal, los aborígenes australianos y neozelandeses lo pasaron aún peor. A principios del siglo XIX, cuando la misma Inglaterra estaba llevando a cabo una política activa para la supresión del tráfico, tuvo lugar la guerra o genocidio de Tasmania, conocida en la historiografía británica como Black War. En, esta, en este genocidio se recompensaba económicamente por cada tasmano cazado, a cambio de su piel, poniendo así fin a la esclavización a que había estado sometido el pueblo tasmano desde 1772. Por otra parte, no debemos olvidar que el movimiento abolicionista se centró en el ámbito atlántico. Hablamos de abolición de la esclavitud en el ámbito atlántico, pero es que existen otros mares, existen otros océanos. Porque justo en ese momento, además de lo ya señalado, estaba muy presente en la India, siendo que en 1833 el Parlamento británico rechazó aplicar la abolición en esas colonias, cuando ya llevaba décadas que los estaba abogando por abolirlas en el Atlántico. Y en la década de 1840 continuaba con un régimen esclavista, con un intenso tráfico al amparo de la corona británica. Pero es que en los Estados Unidos también seguían jugando a dos barajas. No obstante, las circunstancias económicas habían variado ostensiblemente, e Inglaterra mostraba su capacidad de adaptación, pues en ello radicaba la posibilidad de transformar tanto el sentido de la esclavitud como el del dominio territorial. A partir del momento, los dos conceptos encontrarían sensibles variaciones y demostrarían que las nuevas formas garantizarían los mismos beneficios y posibilitarían su incremento al hacer recaer los costos que hasta la fecha reportaba el esclavismo sobre los mismos que, convertidos en libres, se verían igualmente sometidos merced a los leoninos tratados de amistad y libre comercio que garantizaban el control absoluto sobre aquellas sociedades que accedían a la libertad a la sombra de Inglaterra. Y eso sine die hasta hoy. Con ese objetivo, en 1807, abolido el tráfico en casi todas las colonias, el tráfico nominal, o sea, abolido nominalmente, iniciaría una actividad internacional tendente a la abolición en todo el orbe al compás del sometimiento de los mercados a los intereses y a las quincallas procedentes de Inglaterra. La revolución industrial permitía suplantar la mano de obra esclava por máquinas. Adam Smith, sofista del liberalismo, entraba en el juego y demostraba que el sistema esclavista era económicamente lesivo para la economía. Señalaba que era necesario conseguir que el productor fuese parte implicada en el crecimiento de la economía, extremo que se lograría cuando se viese forzado a buscar su propia manutención. Señala en La riqueza de las naciones lo siguiente. Dice Adam Smith: creo que la experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo su manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el máximo posible y trabajar el mínimo. Es sólo mediante la violencia y nunca por su propio interés que se puede extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención. Firma Adam Smith. El mismo año que Inglaterra ocupaba Sierra Leona, Estados Unidos prohibía la esclavitud en el territorio al norte y oeste del río Ohio. Y 3 décadas después, en 1820, eran ya 12 los estados que habían abolido, entre comillas, habían abolido la esclavitud. Vermont la prohibió el año 1777, Massachusetts 1783. En 1784 Rhode Island decide la liberación progresiva, pero llegó 1787 y se redactó la Constitución en la que quedaba reflejado que los negros no eran ciudadanos. Asumido ese principio como directriz principal,
entraba en cuestión cuál debía ser el destino que debía aplicarse a la mano de obra nativa excedente que no podía ser reconducida en su totalidad como carne de cañón. Las guerras napoleónicas habían terminado y el aislamiento de tropas destinadas a conformar el grueso de los ejércitos libertadores de la España americana no absorbía la totalidad de mano de obra sobrante. Estaban enviando a luchar contra España a América a su mano de obra. Pero como digo, no absorbía todo, pues el destino del resto sería Sierra Leona. Se trataba ni más ni menos que de una purga social que acabaría extirpando aquellos sectores sociales que, si bien en otro tiempo habían resultado útiles, en los tiempos de la Revolución Industrial resultaban una lacra. Pero finalmente, los antiesclavistas acabaron señalando que Sierra Leona era un lugar insalubre para la población, por lo que Henry Smeaton, el mismo naturalista que determinó esa insalubridad, señaló la derrota que deberían llevar los barcos hasta Australia y Nueva Zelanda. Sierra Leona sería el obligado destino solo para los miembros de raza negra que Inglaterra controlaba fuera de sus colonias. Pero la idea simplista de que América era el lugar propio de toda persona de raza negra, de que África era el lugar propio de toda persona de raza negra, parece que solo cabía en la mentalidad británica y no en la mentalidad de los habitantes de Sierra Leona, que no recibieron de muy buenas los aportes de nuevos habitantes forzados. Esa circunstancia obligó a convertir en colonia el territorio que en principio debía estar bajo el exclusivo control administrativo y empresarial de quienes habían adquirido el territorio. Solo bajo esas condiciones consiguieron asentar entre 1808 y 1860, en un estrecho perímetro alrededor de Freetown, alrededor de 70.000 esclavos liberados. La iniciativa de Inglaterra sería continuada por los Estados Unidos de Norteamérica, también con la intermediación de una sociedad privada, la American Colonization Society, que en 1821, mediante una pequeña inversión económica apoyada con la amenaza de las armas, acabó adquiriendo un trozo de territorio en el que fundó un asentamiento al que daría el nombre de Monrovia, en honor del presidente usense James Monroe. Pero el tráfico esclavista tradicional continuó activo, con intereses económicos directos de la reina Isabel II, esta de España, Isabel II de España tenía interés directo en el tráfico negrero. Hasta la década de los 80 del siglo XIX. Otra circunstancia a destacar es que la abolición del tráfico a que nos estamos refiriendo se limitaba a la llevada a cabo en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur, donde los intereses británicos en Brasil exigían el mantenimiento del tráfico. Fue también en esos momentos, sobre 1820, cuando los países surgidos de la diáspora hispánica comenzaron a proclamar la abolición sin que ello comportase problema alguno, dada la mínima significación histórica del fenómeno esclavista y la dilatada costumbre de manumisión. Y para completar la parodia, en 1821 se constituyó en Inglaterra la Sociedad Antiesclavista, presidida por William Wilberforce. Y el mismo año la American Colonization Society desembarcaba en la costa de los Granos el primer cargamento de negros libres que dio origen a Liberia, capital Monrovia. Ni Locke, ni Voltaire, ni Diderot, ni Rousseau, ni por supuesto Wilberforce y tantos otros materialistas que se manifestaron contra la institución esclavista sentían otra cosa que desprecio por quienes estaban sometidos a ella, a quienes con dificultad les reconocían su condición de persona. Es el caso que, como consecuencia del nuevo panorama impuesto, a partir de 1849, se desarrolló en Jamaica un importante movimiento antiesclavista que anunciaba actividades que podían alcanzar el carácter bélico. Inglaterra declaraba categóricamente había
ido a la guerra por causas menos justificables. Y no les faltaba razón en el aserto. Incluso podían defender que Inglaterra había iniciado guerras por causas manifiestamente innobles, manifiestamente injustas. Y para ello no les hubiese faltado ejemplos actuales, anteriores y futuros, tan innobles como la por aquel entonces aún caliente Guerra del Opio, que tuvo lugar entre 1839 y 1842 y cuyo desencadenante fue la exigencia británica de que la Compañía Británica de las Indias Orientales, administradora de la India, pudiese introducir opio en China. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.